Es un gusto recibir al ministro de Salud Pública, Jorge Basso. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Un placer tenerlo por acá. Lo mismo para nosotros. ¿Qué año se cierra para la salud? Estos 9 meses de gobierno de Tabaré Vázquez, que fueron muy conflictivos en otras áreas, ¿cómo han sido para su área, para la de la salud? Bueno, en realidad nosotros, en primer lugar, definimos un plan estratégico para el quinquenio, los grandes objetivos, vinculados obviamente a que el Ministerio pudiera explicitar lo que son sus políticas. Nosotros entendemos que las políticas tienen que ser explícitas. Por lo tanto, trabajamos en definir objetivos sanitarios, es decir, qué plantea el Ministerio en el quinquenio para lo que son los aspectos sustantivos de su función, es decir, desde el punto de vista sanitario, de los indicadores de salud, cuáles son los problemas, cuáles son el estado de situación, la línea de base y qué nos proponemos como metas para el quinquenio. Bien, por eso la semana pasada presentaron ese plan estratégico para 2020. Exactamente, que fue fruto de trabajo justamente de estos meses, con más de 200 técnicos, que comenzó con lista de unos 15 problemas identificados como prioritarios y que se fue en un proceso de acumulación que no solamente contó con técnicos del propio ministerio, sino que fue abierto justamente a especialistas para definir concretamente las metas, y ahora viene todo un trabajo que se va a desplegar en todo el territorio y con cada uno de los prestadores para que eso no quede simplemente en un planteo voluntarista, ¿no? Si eso tiene que de alguna manera desarrollarse a partir de un trabajo muy serio con indicadores que vayan evidenciando de alguna forma cómo se va moviendo la aguja en cada uno de esos temas, algunos temas muy complejos que tenemos en el país y que tiene el mundo, ¿no? Porque estamos hablando del peso, por ejemplo, de las enfermedades crónicas no transmisibles, que tiene que ver con de cuáles son nuestros hábitos y costumbres, de cómo nos alimentamos, cómo nos vinculamos con el riesgo, cómo nos movilizamos, qué actividad física hacemos, cómo nos exponemos al tabaquismo, al alcoholismo, en fin, un tema del disco duro de cada uno de nosotros y de la sociedad en general. En una sociedad en la cual la salud se ha mercantilizado y hay de alguna manera todo un desarrollo en términos de generar una cultura de consumo entre los cuales involucran algunos de estos aspectos señalados. Y después otros objetivos, más y mejor Sistema Nacional Integrado de Salud, la función de rectoría del Ministerio, es decir, asumiendo el rol que le corresponde dentro del gobierno y dentro del Estado, un sistema de información en salud que permita gestionar con información a tiempo real. Tenemos debilidades en los sistemas de información. El tema de la calidad de la atención, el centro de nuestra preocupación, la calidad de la atención. Ahora, usted no puede trabajar en calidad si no tiene una buena información. La calidad hay que evaluarla, hay que medirla, hay que monitorearla con indicadores. ¿Eso se ha logrado mejorar desde que el Frente Amplio es gobierno? ¿La calidad en la atención? Bueno, yo diría que en estos 8 años de la reforma, uno de los aspectos sustantivos ha sido en lograr una mejor cobertura, ¿no? Es decir, los 2.400.000 personas que estaban en el FONASA, el compromiso de ir incorporando los distintos colectivos y asegurar que el calendario que se había planteado efectivamente se cumpliera. Y como todo, cuando uno de alguna forma amplía la cobertura, tiene que poner la lupa en los procesos de atención, en la calidad de los procesos de atención y por lo tanto, sin perjuicio de que eso es un tema permanente, en la actualidad yo creo que hay total coincidencia en todos los actores. Nadie le va a decir nada diferente de que la calidad es un tema importante. En todo caso, ese término hay que bajarlo a tierra. ¿Qué significa calidad de la atención? ¿Qué significa trabajar en buenas prácticas en materia de proceso de atención? Y hay también, como hacíamos referencia a la cultura hegemónica en términos de consumo y vinculados a nuestros hábitos, también en materia de calidad hay un desafío muy fuerte, de alguna manera está muy consolidado en todas las sociedades, de calidad es más, ¿no? Es decir, yo voy al médico y si no salgo con un montón de recetas, un montón de exámenes de laboratorio y varios pases a especialistas, me parece como que no he tenido una buena calidad. Y bueno, no hay ninguna evidencia en el mundo que eso signifique calidad. Calidad es justamente trabajar con un equipo atento, escuchar qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que quiere hacer con su vida y tratar de llegar a un acuerdo, y no a los 2 minutos ya estar pensando que bueno, tengo que hacerle un chequeo. Hay toda
tema de los exámenes preventivos. En realidad, por más exámenes preventivos, si no cambiamos nuestros hábitos de vida, esas fotos no van a lograr nada, más que seguir demostrando que tenemos problemas. Y salir con una bolsa de medicamentos no es tampoco lo adecuado, porque no todo el mundo lee la letra chica de los prospectos, y los medicamentos tienen sus indicaciones precisas, tienen sus contraindicaciones, tienen de alguna forma sus ventajas, pero también tienen sus riesgos. Es decir, que el proceso de atención, el aspecto clave en términos de calidad, comienza en un equipo atento a lo que tiene como requisitoria el que circunstancialmente está del otro lado del escritorio, volcándole un montón de problemas, y no necesariamente está fuertemente vinculado a visualizar como calidad que del lado de los funcionarios, trabajadores, porque hablo de todo el equipo de salud, no solamente los médicos, de todo el equipo de salud, haya un buen trato, un buen relacionamiento, una escucha atento, y el tratar, reitero, de ver realmente cuáles son los problemas y qué quiere hacer con su vida esa persona, y ayudarla a hacer las mejores cosas a partir de concordar. Y después, bueno, el uso racional de la tecnología, el uso racional de los medicamentos, es decir, ponerle racionalidad a los procedimientos, y eso está inventado, está todo inventado. Lo que hay que, reitero, tener un buen sistema de información que a través de auditorías de historias clínicas pueda de alguna manera estimular los buenos desempeños y señalar que cuando estas cosas no están funcionando bien, alguna lucecita por algún lado se prenda y podamos de alguna forma actuar. Y bueno, y finalmente, dentro de los grandes objetivos, nosotros estamos trabajando sobre un tema muy importante, que es toda la política de recursos humanos en la salud, la dotación de personal, la capacitación de personal, el cuidar a los cuidadores, como decimos nosotros, es decir, que el personal de salud también se sienta cuidado y estimulado a desarrollar de la mejor forma posible sus actividades. Así que estos son los puntos del plan estratégico, y se han venido implementando con este nuevo equipo del Ministerio, que junta personas que ya han tenido su experiencia en el Ministerio, con otros integrantes, con la doctora Lustenberg, que es la subsecretaria, justamente armando equipos, trabajando justamente en el despliegue de todo este tema, en un año de presupuesto, en un año de negociación salarial, en un año realmente cargado de agenda y de complejidades. ¿Cómo les ha ido en negociaciones? Bueno, en el sector salud fue de los primeros acuerdos que se lograron en esta ronda de Consejo de Salario. ¿Usted se va conforme entonces? Sí, en realidad estamos hablando de más de 50.000 personas que tienen el sector salud, entre médicos, no médicos, interior, Montevideo, públicos, privados. Es decir, hay una gama de negociaciones muy compleja, con fuertes inequidades en muchos aspectos, no solamente en lo que tiene que ver con las remuneraciones, ¿no? En modo de trabajo, en lo que son los procesos institucionales y organizacionales de cada una de las instituciones. Tenemos todavía un sector público que está liderado por ACE, que es el prestador público, pero después hay otros contextos vinculados al sector público que también existen, hospitales, clínicas, BPS, servicios vinculados a algunos organismos, entes autónomos. Es decir, hay muchas estructuras dentro de su sector público que en este proceso de construir más y mejor sistema es nuestro principal desafío. Es decir, en realidad si usted me pregunta cuál es el principal desafío de este ministerio, y bueno, que todas esas más de 40 instituciones que existen en el país funcionen con una lógica de sistema, porque si cada una de ellas quiere hacer absolutamente todo en un escenario de competencia por las cuotas FONASA que paga el seguro, y por lo tanto quiere tener todo para poder competir, bueno, esos costos son irracionales, no se justifican desde el punto de vista estrictamente sanitario, responden a la lógica, reitero, de competencia, y nosotros queremos crear un sistema, y un sistema es algo más que la suma de estructuras. Por lo tanto, hay que buscar sinergias, complementaciones, gastos ineficientes que hay que superar. Tenemos el 9.2% del PBI destinado al sector salud, son 4.500 millones de dólares, no es poca plata, y comparativamente es un porcentaje del PBI interesante dentro de lo que se paga en todo el mundo para el sector salud, pero hay que mejorar el gasto, hay que lograr que sea más eficiente, que, reitero, supere algunas, yo diría, digamos, utilización irracional de algunos costos con estructuras que se superponen. Tenemos, para dar un ejemplo, tenemos en localidades donde nacen 40 niños, 4 maternidades.
Eso significa estructura, guardias, equipamiento. Bueno, no hay ninguna razón más que hay un escenario de competencia, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente adquiere una maternidad única y por lo tanto todos los prestadores y todas las personas que vayan a tener niños van a esa maternidad, que además va a ser de excelencia, porque ninguna de las cuatro seguramente es de excelencia, porque tienen dificultades de dotación, de presupuesto. Entonces, para dar un ejemplo, pero tenemos también vinculado a la distribución de las camas, CTI, tecnología, hay mucha tecnología instalada, subutilizada, porque obviamente se sobra frente a las demandas que tiene, y eso implica dotación de personal, gasto de funcionamiento, gastos fijos, como cualquier estructura que existe, que después usted tiene una serie de gastos. Entonces hay que poner, yo diría, el énfasis en mejor sistema, en buscar acuerdos, en buscar estímulos para que las instituciones vayan identificando, además del escenario de competencia, que no lo negamos y que siempre es bueno que haya competencia, ¿verdad? Es una cosa importante, que también empiece, digamos, en esa tensión entre competencia y complementación, empiece a generar la lógica del uso racional de los recursos que el país destina a la salud, porque de esa manera, con lo que hoy los ciudadanos pagamos, tenemos que lograr mejores resultados y estamos en condiciones de lograrlo. Vaso, el Ministerio de Salud acaba de presentar el proyecto de salud mental y ustedes hablan de un cambio de modelo. ¿Hacia qué modelo se va? Sí, digamos que dentro de los temas que el sistema tiene que dar señales más potentes de cambios y transformaciones, el tema de la salud mental es uno de ellos. También estamos muy preocupados por el tema de salud bucal, por el tema de rehabilitación. Digo, son temas que están en la agenda de nuestras preocupaciones para que el sistema tenga una propuesta, ¿verdad? Pero en materia de salud mental nosotros veníamos obviamente de un marco jurídico de 1936, con el modelo asilar todavía instalado, ¿verdad? Todo lo que conocemos y hemos padecido en estos tiempos de la suerte de las colonias, por ejemplo, ¿verdad? Y de alguna manera lo que está sucediendo en todas partes del mundo, que ese modelo se ha superado, que también ha sido superado el modelo del hospital psiquiátrico o del sanatorio psiquiátrico, ese modelo monovalente, digamos. ¿No? Sí, hoy todas esas estructuras están vinculadas a hospitales generales, dentro de unidades de especialidades, pero dentro de hospitales generales, y después con un énfasis en lo que es la salud mental, con fuerte énfasis comunitario. Ahora, ese cambio de modelo que plantean ustedes, ¿no es algo más o menos parecido a lo que quería Mujica y no es parecido a lo que le criticaron mucho a Mujica en su momento? Bueno, yo diría que el gran desafío es que los pacientes estén el menor tiempo internado posible. Ajá. Y que tenga alternativas a la internación institucional a través de casas de medio camino, hogares tutelados, es decir, una serie de dispositivos. Algunos ya de alguna forma vienen funcionando y hay que multiplicarlos, están casi exclusivamente vinculados al subsector público, eso tiene que ser un tema de sistema. Sin el cual usted pueda deshospitalizar o desanatorizar a las personas después de un periodo breve de internación y tener salida, digamos, para esas estructuras en los cuales de alguna forma puedan ir integrándose a la rehabilitación comunitaria lo más precozmente posible, y en la medida que eso no exista o no exista con la potencia que tiene que existir, que tenga además un marco jurídico que lo habilite, que lo reglamente, eso ha quedado un poco librado al mercado o en el caso del sector público. ¿Debemos tender a que desaparezcan los manicomios entonces? Obviamente, es decir, incluso la propia ley promueve que no se interne más en las colonias y ir progresivamente, porque esto tiene que ver, en Uruguay todo es gradual, todo es gradual, y en la salud más aún, porque hay que vencer una serie de efectos que tienen también que ver con la cultura, porque también acá toda la sociedad tiene que incorporar el concepto de que la persona que tenga un trastorno mental tiene que convivir, puede convivir en la sociedad y no tiene que estar internado lo más lejos posible del centro de la ciudad, ¿verdad? En esa visión del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Qué plazos se ponen para que no funcionen más las colonias como la Etchepario o la Santín Carlos Rossi? Bueno, así ya están en un proceso fuerte, de alguna manera, de, primero, en la medida que no ingrese más gente, ya es un elemento importante. Y más del 40% de las personas que ahí habitan pueden perfectamente salir a estas estructuras que estamos hablando, de medio camino, de hogares tutelados,
que de alguna manera ya, reitero, existen algunas experiencias y que ACE ya las está incorporando como política para en este quinquenio lograr, yo no sé si digamos, evitar que queden pacientes que tienen ahí 40, 50, 60 años de internación y que a veces es muy complicado cambiarle la vida a una persona que tiene esos trastornos. Por más que uno piense que le está haciendo bien, muchas veces le puede hacer mal sacándole de su entorno, ¿verdad? Pero estudiando caso a caso y tratar de rápidamente superar ese modelo con estas otras alternativas que son las que se usan en todas partes del mundo. Mujica también fue cuestionado en el pasado por plantear la internación compulsiva de los adictos a las drogas. ¿Ustedes qué visión tienen del tema? ¿También pretenden hacer una internación compulsiva de los adictos a las drogas? Vamos a ser claros, sí, hoy hoy hay marco legal para que una persona que está atentando contra su propia salud, que está poniendo en serio riesgo su vida o que atenta contra terceros, hay una internación compulsiva que es la que existe. Lo que establece este marco legal, que ya le digo, participaron más de 30 instituciones, derechos humanos, de usuarios, toda la academia, los propios parlamentarios de todos los sectores políticos, es que de alguna forma se limite al máximo la internación compulsiva, que ya le digo, ya está prevista hoy en el marco legal. Se mantiene esa situación porque hay situaciones extremas, obviamente, en que eso se tiene que aplicar, por la salvaguarda, reitero, del enfermo, porque estamos hablando de que las personas adictas son enfermas, es un problema de salud, o que puedan de alguna manera afectar a terceros, para que de alguna manera tengan el menor tiempo de internación posible y tengan estas alternativas, reitero, que no son las que están instaladas en el sistema y que permitan de alguna forma lograr la más rápida rehabilitación dentro de los contextos complejos que son de alguna manera algunas de estas patologías que usted sabe que no son sencillas de resolver desde el punto de vista todavía de la medicina en torno a las adicciones. Tiene enormes desafíos en torno a la curación de la adicción. En general lo que se trabaja es con evitar episodios agudos, tratar de alguna manera de monitorearlos, de no dejarlos al libre albedrío, sino que haya un control de las estructuras asistenciales para que estas personas estén acompañadas en el proceso de lucha contra la adicción, que es un tema muy importante en todo el mundo y que en nuestro país también repercute desde el punto de vista sanitario. Le cambio de tema. Dentro de un mes se levanta el corralito mutual otra vez y hay muchas personas que ya piensan que es hora de dejar abierta la opción por todo el año. ¿Por cuánto tiempo se va a levantar ese corralito? Bueno, ese es un tema que nosotros ahora estamos designando a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Salud. Nos está faltando justamente lo que son los representantes sociales. Así que de alguna manera estos meses la Junta ha tenido las nuevas autoridades representando a las instituciones de salud, pero los representantes sociales están de alguna manera, en este año seguramente se van a designar, y con ellos estamos, entre los temas que se está discutiendo es Lo que de alguna manera me parece claro, y ha sido un poco el fundamento de este marco regulatorio que existe en la Junacia, que en temas que estamos modificando y vamos a cambiar algunos aspectos vinculados a los contratos que tiene la Junta Nacional con los prestadores. Estamos haciendo un análisis detallado de cómo viene funcionando eso, porque es razonable que después de tanto tiempo se vea si se requieren ajustes, de tal manera que nosotros no vamos a modificar en este año lo que es justamente el proceso que regula el cambio de prestadores. Está en la agenda el análisis de en algún momento ver un escenario digamos, de dejarlo más tiempo. Pero en este momento, en que además reitero, vamos a hacer algunas modificaciones, parece clave, primero, de alguna manera, con la nueva conformación de las JUNAS, hacer esas modificaciones y luego, obviamente, empezar a ver aspectos estructurales del mismo, ¿verdad? ¿Y cuál es el justificativo de que sea solo por un mes el levantamiento del corralito? Bueno, lo que pasa es que en realidad el tema está planteado en que las instituciones, en ese contrato que tienen con la Junta Nacional de Salud, tienen que desarrollar un conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades presupone el tener, de alguna manera, el soporte institucional de recursos, de infraestructura, de dotación de personal, que les permita cumplir, entre otras cosas, con las metas que controla la JUNASA. Usted sabe que el financiamiento de seguro implica, por un lado, un per cápita ajustado a sexo y edad del usuario, y después hay un complemento económico que reciben las instituciones y cumple con algunas metas. Esas metas le impone exigencias en términos de actividades a desarrollar,
básicamente vinculadas a la prevención, a la promoción de la salud, a lo que son algunos aspectos estructurales. Nosotros, reitero, eso lo estamos analizando, vamos a hacer algunas modificaciones en las metas. Es para comenzarlo largo y tendido, pero con algunas metas hay que hacer algunos cambios, hay consenso de que necesitan cambiarse, y de alguna manera eso implica que la organización tenga que planificar con tiempo, bueno, cómo encara ese tema. Por lo tanto, me parece razonable, a los efectos de que pueda hacer las previsiones presupuestarias, de no estar en un escenario de demasiada incertidumbre. La incertidumbre no es mala en términos de ambiente de control que decimos nosotros. Tiene que haber siempre un ambiente de control, ¿no? Un ambiente que tense a la administración para que las administraciones se mejoren. Pero cuando uno está haciendo algunas otras modificaciones, y las vamos a hacer, parece claro, por lo menos en este año, no hacer modificaciones de ese tipo. ¿Cuál es la situación económica actual de las mutualistas, ministro? Bueno, mire, nosotros estamos muy contentos, en el sentido de que, sin perjuicio de que naturalmente en realidad todo el mundo en este escenario demanda cosas, ¿verdad? Y solicita y pide más presupuestos, pero cuando uno analiza la información, en realidad las instituciones han venido mejorando sustantivamente su perfil económico. ¿Pero hay alguna en una situación comprometida hoy? No hay ninguna en una situación comprometida, incluso algunas que estaban más complicadas han logrado algún tipo de convenio, de complementación con otras, en ese escenario de promover sinergias que hacíamos referencia, de encontrar mecanismos de compras conjuntas. ¿Casa de Galicia, por ejemplo, hizo eso? Hizo Casa de Galicia. Estaba muy comprometida Casa de Galicia hace un año. Tenía algunas dificultades, vino mejorando y ha mejorado muchísimo desde el punto de vista económico, tiene temas financieros, obviamente, a resolver. ¿Y qué tipo de convenio logró Casa de Galicia? Hizo un convenio junto con la Asociación Española en el marco de una promoción que hizo hasta la propia Embajada de España, que estuvo promoviendo justamente también que el hogar español entrara en una especie de trabajo cooperario de todos los españoles, y hay un convenio justamente que busca encontrar sinergias a los efectos, reitero, de evitar a veces la superposición de recursos para resolver temas que pueden tener una dinámica interinstitucional distinta con economía de escala, ¿no? ¿Pero se encaminan a una absorción de Casa de Galicia por parte de la española? No está planteado. Lo que está planteado, reitero, son convenios de complementación que logran buscar disminuir costos a ambas instituciones, y particularmente a la que tenga algunas dificultades en materia económico-financiera. ¿Qué solución hay para la superpoblación de algunas mutualistas? Porque claro, también la reforma de la salud generó eso en algunas mutualistas. Hay muchísimos usuarios que antes eran de salud pública, que ahora están colapsando algunas mutualistas en determinado momento. Sí, ahí es un tema que básicamente vinculado a ajustar, por eso hoy decíamos que vamos a modificar algunas metas. Nosotros justamente lo que queremos asegurar en términos de calidad de la atención, que ese aumento, digamos, de cobertura, y particularmente en algunas instituciones, no se acompañe de indicadores que no sean de buena calidad de atención. Para eso hay que identificarlos, señalarlos, monitorearlos e incorporarlos en el contrato de gestión que tiene la JUNASA con la institución, de manera tal de, entre otras cosas, asegurar que a través de las auditorías correspondientes los procesos de atención no se, de alguna manera, no se desmoneticen en términos de mejoría. Y de alguna forma estamos trabajando con un equipo técnico. Acá hay que de alguna forma profesionalizar mucho el Ministerio. El Ministerio tiene que transformarse fuertemente en un ministerio técnico profesional muy fuerte, con una masa crítica que sea capaz justamente de ejercer la rectoría, no solamente porque le impone la Constitución de la República, sino porque tenga las credenciales y las potencialidades para hacerlo, justamente monitoreando y tomando las medidas en tiempo y forma para, cuando uno identifica problemas de calidad, actuar rápidamente y hacer que los responsables de las instituciones modifiquen esos procesos. En casi todas las mutualistas, sacar hora con un médico o con un especialista es como un sufrimiento, ¿no? Y de repente te dan hora con un traumatólogo o con un oculista para dentro de 3 o 4 meses. ¿El gobierno no puede hacer nada para solucionar eso? Bueno, acá hay varios temas. Hay un tema que tiene que ver justamente con lo que hacíamos referencia hace un rato, de que nosotros hacemos una fuerte apuesta, y cuando hablamos de estos temas vinculados a salud siempre hablamos de que se necesita el médico tratante, el médico referente, el médico de familia, el equipo básico de salud, y bueno, hablamos de cambio del modelo de atención. Eso quiere decir justamente que cuando uno tiene su médico tratante, su equipo de salud tratante, ahí, en teoría,
se resuelve el 80% de los problemas que tienen de alguna manera los que consultan. Nosotros queremos evaluar eso, a ver qué está pasando, porque en realidad hoy una de las metas era que todas las instituciones se identificaran y vincularan los usuarios con médicos tratantes, pero no hay una evaluación de qué está pasando con eso. Es decir, que acá lo más importante no es tener esa estructura instalada, sino medir si ese proceso está dando los resultados que queremos que dé. El gobierno es consciente de esta realidad, ¿no? Le explico, porque si eso no sucede así, si de alguna manera uno va y simplemente el médico lo pasa al especialista y no le resuelve las cosas que le puede resolver en el primer nivel de atención, resulta que el problema es que faltan especialistas. Y el problema es que seguramente las cosas no se resuelven bien donde se tienen que resolver. Entonces hay que asegurar que los problemas se resuelvan bien donde se tienen que resolver para ver de alguna manera cuál es la demanda real en materia de necesidades de los especialistas. Si uno analiza cómo funcionan... Disculpe uno muchas veces trata de saltearse al de medicina general y sacar directamente el número, fecha y hora con el especialista, si sabes que te van a dar pase. Ese es el gran tema justamente de cuando no existe un modelo de salud consolidado y basado en evidencia. En ninguna parte del mundo los modelos basados en especialistas significan calidad de la atención. Si uno mira qué pasa en el modelo inglés, en el modelo canadiense, es decir, los modelos que hace muchos años funcionan y que funcionan bien y que son ejemplos, son paradigmáticos, la clave está en el primer nivel de atención. Ese médico generalista que tiene capacidades de resolver, que asume la incertidumbre clínica, que su primer gesto no es pasarle a un especialista, sino evaluar justamente qué cosas necesita. Y entonces, y como muchos de los problemas con los cuales necesita, los puede resolver el médico generalista, nosotros tenemos que hacer un fuerte énfasis. Le tengo que decir que si uno compara los tiempos de espera que hay en este país con los tiempos de espera que hay en los sistemas de salud, no hay mucha diferencia. No, y hay algunas sanciones para empresas que de repente demoran muchísimo en darle atención a una persona con un especialista? Está previsto en el contrato de gestión justamente los plazos en los cuales tiene que... Ahí lo que siempre se aclara de que no es con fulano de tal, yo quiero que me vea fulano de tal, no, el médico le da, la institución tiene que darle en los plazos que establece el contrato, el pase a un especialista, no necesariamente al cual aspira el usuario, y ahí puede haber alguna dificultad porque obviamente después que una persona se pone en contacto con un profesional, aspira a que lo siga bien. Seguro. Pero justamente los modelos de sistemas de salud en el mundo que funcionan bien, el médico referente es el estable, el especialista trabaja con el médico referente, no le traslada el problema al especialista, el problema sigue siendo del equipo básico en consulta con un especialista. Ese clic, ese que todavía no se ha asumido y que es el gran desafío de ese famoso cambio de modelo de atención que existe desde hace muchos años en la cabeza de todos los que de alguna manera sostuvimos y sostenemos la necesidad de la reforma sanitaria. ¿Y dónde se puede hacer esa denuncia si una mutualista no cumple con las fechas? Bueno, hay dos alternativas. Una es en la propia institución, porque también por marco normativo las instituciones tienen un servicio de atención al usuario, es obligatorio que lo tenga, y si no, en la planta baja del ministerio hay una especie central que es la que recibe las denuncias, tanto en forma telefónica, por correo, presencial, distintas alternativas, y ahí se reciben y ahí se hacen los procesos de investigación que muchas veces determinan sanciones, ¿sí? Yo firmo periódicamente sanciones a instituciones que no cumplen y que bueno, está dentro del marco normativo que lo tengan que hacer. ¿Qué opina de los que afirman que con la reforma de la salud del gobierno frente amplista se igualó para abajo? Que no, que bueno, en realidad cuando uno analiza qué pasa con la salud en el mundo, obviamente usted se va a encontrar con países del primer mundo que tienen sistemas de seguros. Claro, pues acá la gente con dinero también se va a los seguros y es otra realidad. Es que tiene seguro, entonces usted, de acuerdo al dinero que ponga, tiene las prestaciones que le ofrecen. Y ahí hay otros grupos muy importantes de países que tienen un sistema de salud muy básico y usted lo complementa con un seguro. Es decir, que tiene de alguna manera un sistema universal, pero que no tiene muchas prestaciones y usted necesita un complemento. En nuestro país, y eso está reconocido a nivel internacional, y la reforma de nuestro país es reconocida a nivel internacional como muy buena, las prestaciones que dan las instituciones tiene una canasta de prestaciones muy amplia, quedan muy pocas cosas por fuera. Y por lo tanto, en realidad, los seguros generalmente dan otros confort en tema de hotelería, pero no necesariamente en prestaciones que el sistema los tenga incorporado. Ahí hay una tensión permanente porque hay, obviamente,
El sector salud es muy dinámico y está incorporando permanentemente tecnología que hay que evaluarla. No todo lo nuevo es bueno, no todo lo nuevo es bueno, hay que evaluarlo, hay que tomarse el tiempo de evaluarlo. Esto no solamente para la tecnología, sino también para los medicamentos. Hay muchas cosas que parecen innovadoras y al poco tiempo se demuestra que no son eficaces. Por lo tanto, los sistemas de alguna manera tienen que tener un marco regulatorio y tienen que tener un sistema de evaluación sanitaria muy fuerte para identificar aquellas cosas que cuando se incorporan son para todos, son universales, son para todos, no para los que tengan más o menos dinero, son para todos. Y exigir a todos los prestadores que de alguna forma con estos controles y monitoreos que estamos hablando, desarrollen una calidad que vaya resolviendo algunas inequidades que existen, hay inequidades que existen en términos de calidad, y que hay que irlas absorbiendo para, yo diría, al contrario, ir levantando la mirada hacia arriba, ¿no? Vaso, ¿cómo se viene aplicando la nueva ley de reproducción asistida gratuita? Bueno, ustedes saben que ahí hay dos escenarios, uno que es la de baja complejidad y otra es la de alta complejidad. La de baja complejidad se incorporó a las prestaciones obligatorias de las instituciones y la de alta complejidad es financiada por el Fondo Nacional de Recursos, son tecnologías muy costosas, y que incorporó por primera vez en una prestación que da el Fondo Nacional de Recursos un copago que es proporcional al ingreso de la familia, que de alguna manera, por supuesto, es mucho más económica que cuando no existía, así que hoy ya viene funcionando, ya hay parejas que han logrado su objetivo de lograr tener resuelto ese tema. ¿Cuánta gente se presentó para recibir el tratamiento? Y bueno, mire, no tengo las cifras actualizadas, pero andábamos en no menos de 20 en lo que va de este periodo. En un escenario que seguramente la medida que las personas se van enterando, que además se conectan con su ginecólogo en su institución y que van haciendo los exámenes correspondientes para identificar cuál es la solución, eso de alguna manera después está totalmente protocolizado, se trabajó muy bien con todos los prestadores en la articulación con el fondo, con las clínicas que cumplieron con los requisitos que exigió el fondo para hacer esas técnicas, que no son muchas, son muy pocas, y que de alguna manera son las que están en condiciones de recibir a esa paciente que viene de la institución con una indicación precisa de estas técnicas muy costosas, ¿no? Jorge, le agradezco mucho por la visita. Muchas gracias a ustedes. Que pase bien, gracias.